en los antiguos reinos del lejano oriente, donde las montañas se alzaban majestuosas y los ríos serpenteados entre valles verdes, se tejían historias de sabiduría y transformación que trascendían el tiempo y el espacio. Una de estas historias, que se contaba en susurros en los pasillos de los palacios y en las chozas de los aldeanos, era la del encuentro entre el primer ministro de Lian y el sabio itinerante conocido como Chuang-Tze. El primer ministro de Lian era un hombre poderoso, cuyo nombre inspiraba respeto y temor en igual medida. Había ascendido al poder con astucia y determinación, escalando los escalones del poder político con una ambición feroz. Sin embargo, a pesar de su éxito y prestigio, sentía un vacío en su interior, un anhelo insaciable de algo más que el poder y la riqueza podían ofrecer. Fue en este estado de búsqueda y reflexión que el primer ministro recibió noticias de la llegada de Chuang-Tze a la corte de Lian. Las leyendas que rodeaban al sabio hablaban de su profunda comprensión de los misterios del universo y su capacidad para guiar a otros hacia la iluminación espiritual. Intrigado por lo que había oído, el primer ministro decidió buscar al sabio y aprender de sus enseñanzas. Cuando finalmente se encontraron, en los jardines del palacio de Lian, el primer ministro quedó impresionado por la presencia tranquila y serena de Chuang-Tze. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, y su voz era suave pero llena de autoridad. Sin decir una palabra, el sabio parecía leer los pensamientos más profundos del primer ministro y entender las luchas internas que lo atormentaban. Chuang-Tze comenzó a compartir sus enseñanzas con el primer ministro, utilizando parábolas y metáforas para transmitir conceptos complejos sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la grandeza interior. Una de las historias más poderosas que compartió fue la del río de la sabiduría, una metáfora que ilustraba el flujo constante del conocimiento y la importancia de dejar ir las viejas creencias para abrirse a nuevas posibilidades. Imagina, si quieres, un río que fluye sin cesar, comenzó Chuang-Tze. Este río representa el flujo constante del conocimiento y la sabiduría en el universo. A medida que avanzamos por la vida, tenemos la oportunidad de sumergirnos en las aguas del río y absorber su sabiduría, pero solo si estamos dispuestos a dejar ir nuestras viejas creencias y abrirnos a nuevas formas de pensar. El primer ministro escuchaba con atención, sintiendo cómo las palabras del sabio resonaban en lo más profundo de su ser. Durante años, había buscado la grandeza a través del poder y el prestigio, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que la verdadera grandeza residía en la apertura a nuevas ideas y perspectivas. A medida que continuaba su conversación con Chuang-Tze, el primer ministro comenzó a cuestionar sus propias motivaciones y deseos. Se dio cuenta de que su búsqueda de poder y prestigio estaba impulsada por un profundo sentido de inferioridad y miedo a ser superado por otros. Pero ahora, en la presencia del sabio, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de una vida más plena y significativa. Chuang-Tze, con su sabiduría infinita, guió al primer ministro en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. A través de conversaciones profundas y reflexiones introspectivas, el primer ministro comenzó a explorar los aspectos más oscuros de su propia alma y a confrontar los complejos de inferioridad que habían dominado su vida durante tanto tiempo. La verdadera grandeza no se alcanza a través de la acumulación de poder y riqueza, explicó Chuang-Tze, sino a través del proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es un viaje que requiere coraje, determinación y una profunda comprensión de uno mismo. A lo largo de los días siguientes, el primer ministro continuó sus conversaciones con Chuang-Tze, absorbiendo cada palabra con avidez y reflexionando sobre su propio camino en la vida. A medida que profundizaba en su comprensión de la verdadera grandeza, comenzó a dejar atrás sus viejas preocupaciones y a abrazar una nueva visión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Finalmente, llegó el momento de la despedida, y el primer ministro se encontró agradecido por las enseñanzas que había recibido de Chuang-Tze. Con una sensación de paz y renovada determinación, se comprometió a seguir su propio camino hacia la grandeza, sabiendo que la verdadera riqueza yace en el interior, esperando ser descubierta por aquellos que tienen el coraje de buscarla. A medida que Chuang-Tze se alejaba, dejando atrás la corte de Lian, el primer ministro se sintió lleno de gratitud y esperanza por el futuro. Había aprendido una lección valiosa sobre la verdadera naturaleza de la grandeza y la importancia de superar los complejos de inferioridad que habían plagado su vida durante tanto tiempo. Con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba, se embarcó en un nuevo capítulo de su vida, listo para enfrentar los desafíos que se presentaran con serenidad y determinación. Sin embargo, el viaje del primer ministro hacia la grandeza estaba lejos de terminar.
A medida que avanzaba por el camino trazado por Chuang-Tzu, se encontraba con una serie de desafíos y pruebas diseñadas para poner a prueba su determinación y su compromiso con su propio crecimiento personal. Uno de los primeros desafíos a los que se enfrentó fue el de dejar ir el pasado y abrazar plenamente el presente. Durante años, el primer ministro se había aferrado a las heridas y decepciones de su pasado, permitiendo que definieran su visión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Pero ahora, bajo la guía de Chuang-Tzu, comenzó a darse cuenta de que aferrarse al pasado solo servía para mantenerlo atrapado en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Con cada paso que daba en su viaje hacia la grandeza, el primer ministro se encontraba con nuevas oportunidades para aprender y crecer. Se encontró con personas de diferentes orígenes y perspectivas, cada una de las cuales le enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza de la vida y el universo. Aprendió a abrir su corazón a la compasión y la empatía, reconociendo la humanidad compartida que todos compartían. Uno de los momentos más reveladores en el viaje del primer ministro fue cuando conoció a una anciana que vivía en una pequeña choza en las afueras de un pueblo remoto. A primera vista, la anciana parecía tener poco que ofrecer en términos de riqueza material, pero a medida que el primer ministro pasaba tiempo con ella, comenzó a darse cuenta de que poseía una sabiduría y una comprensión del mundo que iban mucho más allá de su apariencia humilde. La anciana compartió historias de su propia vida, de las luchas y los triunfos que había experimentado a lo largo de los años. Habló de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Sus palabras resonaron en lo más profundo del corazón del primer ministro, quien comenzó a ver la grandeza en lugares donde antes solo veía pobreza y humildad. A medida que continuaba su viaje, el primer ministro se encontraba cada vez más imbuido de una sensación de propósito y significado. Había aprendido a ver el mundo con nuevos ojos, reconociendo la belleza y la grandeza que lo rodeaba en cada momento. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza no se encontraba en las posesiones materiales o el poder político, sino en la capacidad de encontrar alegría y satisfacción en las cosas simples de la vida. Con el tiempo, el primer ministro llegó a comprender que la verdadera grandeza residía en el servicio a los demás y en el amor incondicional. Se dedicó a ayudar a aquellos que estaban menos afortunados que él, ofreciendo su tiempo y recursos para mejorar la vida de los demás. Encontró una profunda satisfacción en el acto de dar, reconociendo que la verdadera riqueza no se mide en términos de lo que uno tiene, sino en lo que uno puede dar. A medida que su viaje llegaba a su fin, el primer ministro se encontraba lleno de gratitud por las lecciones que había aprendido y por el camino que lo había llevado a descubrir su propia grandeza interior. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la belleza y la grandeza que yacía en el corazón de todas las cosas. Con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba, se embarcó en una nueva etapa de su vida, lista para enfrentar los desafíos que se presentaran con serenidad y determinación. En el vasto océano del pensamiento filosófico chino, la figura de Chuang-Tzu se erige como un faro de sabiduría y discernimiento. Su obra, impregnada de metáforas y parábolas, trasciende las barreras del tiempo y del espacio, resonando en el corazón de aquellos que buscan comprender la naturaleza última de la existencia. Uno de los temas recurrentes en sus escritos es el viaje espiritual hacia la libertad y la realización interior, un viaje que nos invita a trascender las limitaciones del ego y la ilusión y a despertar a nuestra verdadera naturaleza. En el mito chino, el fénix es un símbolo de renacimiento y eternidad. Se dice que habita en el sur, donde las tierras son fértiles y exuberantes, y su vuelo abarca vastas distancias desde el mar del sur hasta el norte. Esta imagen evoca la idea de un viaje espiritual desde lo mundano hacia lo divino, desde la oscuridad hacia la luz. Chuang-Tzu nos invita a emprender este viaje interior, a encontrar nuestro propio fénix interior que reside en lo profundo de nuestro ser. Al igual que el fénix, somos seres eternos que trascendemos las limitaciones del tiempo y del espacio. Nuestra verdadera naturaleza espiritual se revela cuando dejamos de identificarnos con la mente y los deseos mundanos, y nos abrimos a la conciencia pura y atemporal que yace en nuestro interior. El camino del fénix es un camino de transformación y autoconocimiento. A medida que avanzamos en este viaje, nos encontramos con diferentes etapas y desafíos que nos ayudan a crecer y evolucionar espiritualmente. Estas etapas pueden ser difíciles y dolorosas, pero también nos brindan la oportunidad de liberarnos de las limitaciones del ego y conectarnos más profundamente con nuestra esencia divina. Una de las primeras etapas en el camino del fénix es la purificación.
A medida que dejamos de identificarnos con la mente y los deseos mundanos, comenzamos a experimentar una sensación de desapego y desapego. Nos damos cuenta de que nuestras identificaciones y apegos son simplemente ilusiones que nos impiden experimentar la plenitud de nuestra verdadera naturaleza. Otra etapa importante en el camino del Fénix es la rendición. A medida que nos abrimos a la conciencia pura y atemporal que yace en nuestro interior, nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer para controlar o manipular esta experiencia. Nos rendimos a la sabiduría divina que guía nuestro camino y confiamos en que todo está sucediendo según el plan divino. Una vez que hemos completado estas etapas iniciales, nos encontramos en el umbral de una nueva comprensión y realización. Nos damos cuenta de que somos seres eternos y multidimensionales que trascendemos las limitaciones del tiempo y del espacio. Experimentamos una profunda sensación de paz y plenitud que trasciende cualquier comprensión o explicación racional. A medida que avanzamos en el camino del Fénix, experimentamos un despertar interior que transforma nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Nos damos cuenta de que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana y que nuestra verdadera naturaleza es eterna e inmutable. Este despertar nos lleva a un estado de conciencia expandida en el que experimentamos una profunda conexión con el universo y todo lo que nos rodea. Nos damos cuenta de que somos uno con toda la creación y que nuestra existencia está intrínsecamente entrelazada con la de los demás seres. A medida que profundizamos en este estado de conciencia expandida, comenzamos a experimentar una profunda sensación de gratitud y amor por la vida. Nos damos cuenta de que cada momento es una bendición y una oportunidad para crecer y evolucionar espiritualmente. Apreciamos la belleza y la maravilla del mundo que nos rodea y nos sentimos profundamente agradecidos por la oportunidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Finalmente, a medida que completamos nuestro viaje en el camino del Fénix, experimentamos un profundo sentido de realización y plenitud. Nos damos cuenta de que hemos vuelto a casa, a nuestro verdadero yo, y que estamos en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Este regreso nos llena de alegría y felicidad, ya que nos damos cuenta de que hemos encontrado lo que siempre hemos estado buscando, la realización de nuestra verdadera naturaleza. Nos sentimos libres de las cadenas del ego y de la ilusión y experimentamos una profunda sensación de paz y serenidad. En este estado de realización, nos convertimos en una fuente de amor y compasión para los demás seres y buscamos compartir nuestra sabiduría y comprensión con aquellos que están en el camino. Nos convertimos en guías y mentores para aquellos que buscan el camino de la liberación y les ayudamos a encontrar su propio camino hacia la realización espiritual. A medida que reflexionamos sobre nuestro viaje en el camino del Fénix, nos damos cuenta de que la realización espiritual es un proceso continuo y nunca terminado. Siempre hay más profundidades que explorar y más alturas que alcanzar en nuestro viaje hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza. Nos damos cuenta de que la verdadera realización espiritual no es simplemente alcanzar un estado de iluminación definitivo, sino más bien vivir en un estado de conciencia expandida en el que experimentamos la plenitud de nuestra verdadera naturaleza en cada momento. Nos damos cuenta de que somos seres eternos que trascienden las limitaciones del tiempo y del espacio y que nuestra existencia está intrínsecamente entrelazada con la de toda la creación. En este estado de conciencia expandida, experimentamos una profunda sensación de paz y plenitud que trasciende cualquier comprensión o explicación racional. Nos sentimos libres de las cadenas del ego y de la ilusión y experimentamos una profunda sensación de conexión con el universo y todo lo que nos rodea.